Bienvenidos a todos. Hoy vamos a continuar con el tema metodología de análisis, diseño e implementación de sistemas de información y vamos a ver las herramientas que utilizaremos en el estudio, diseño e implementación de sistemas de información. Dentro de las herramientas para el estudio de sistemas de información encontramos dos grupos bien definidos: las técnicas de relevamiento o herramientas de relevamiento y las técnicas o herramientas de registración. Las técnicas de relevamiento, como su nombre lo indica, sirven para relevar el funcionamiento de los sistemas y los requerimientos de información dentro de la organización. Entre ellas encontramos el muestreo, los cuestionarios y entrevistas, la revisión de registros y documentación y la observación personal. Siempre se recomienda utilizar estas técnicas no de manera excluyente, sino de manera integrada. Esto es, realizar muestreos, cuestionarios y entrevistas, validarlos con la revisión de registro y documentación, y es muy importante la observación del analista de cómo se realizan las operaciones en el sitio para validar lo recopilado o lo relevado con las técnicas anteriores. Es importante también, como veíamos en las tareas a realizar en las distintas etapas del ciclo de vida, que con estas técnicas, con estos cuestionarios, entrevistas, revisión de registros, armar la documentación que formará parte de la carpeta de antecedentes del análisis e investigación del sistema. Esto servirá en procesos posteriores para estudiar modificaciones necesarias al sistema, pasando a ser registros y documentación del mismo. Las técnicas de registración, por su parte, nos permiten relevar y diseñar cuáles serán los cursos de acción a seguir para que el sistema realice los procesos necesarios para obtener la información requerida, así como también para identificar claramente qué decisiones se toman en cada uno de los procesos. Dentro de estas técnicas, las más utilizadas son los árboles y tablas de decisión, los diagramas de encadenamiento sectorial y cursogramas, y específicamente para lo que es sistemas de tecnología de información, los diagramas de sistemas y de lógica o flujogramas. En este gráfico podemos apreciar las distintas herramientas que se utilizan para las diferentes etapas de la metodología de ciclo de vida de sistemas. Como decíamos, podemos apreciar claramente que las herramientas de relevamiento se utilizan principalmente en el estudio preliminar y en el análisis, y también en la puesta en marcha. Si bien en el estudio preliminar y en el análisis debemos recopilar los requerimientos de usuarios y la forma de operar de la organización y del sistema imperante, en la puesta en marcha debemos recopilar a través de entrevistas, cuestionarios y observación el resultado del funcionamiento de nuevos sistemas, así como también las críticas de los usuarios y los requerimientos de modificación y adaptación del sistema. Dentro del grupo de técnica de planificación, que aquí se presenta, observamos los diagramas de barra, los diagramas de camino crítico y listado de control o checklist, que si bien forman parte de este grupo de herramientas, sirven principalmente para la administración de proyectos más que para la documentación de los sistemas de información. Y en lo que son las herramientas de registración, vemos que las mismas se utilizan en el análisis, en el diseño conceptual, en el diseño detallado y en menor medida en la construcción de los sistemas. Recordemos que en estas etapas de análisis, diseño conceptual y diseño detallado es donde vamos a definir cómo debe funcionar el sistema que vamos a implementar para pasar estas definiciones a los programadores o parametrizadores para que realicen la construcción del sistema de acuerdo a los parámetros y características definidas con estas herramientas de registración. De las herramientas utilizadas para el relevamiento de sistemas, vamos a desarrollar rápidamente las entrevistas y los cuestionarios. Ambas herramientas tienen puntos en común, pero son utilizadas en distintas circunstancias, como veremos a continuación. Las entrevistas son básicamente conversaciones dirigidas con un propósito específico basados en preguntas y respuestas. Lo importante de esta definición es que se trata de una conversación dirigida con un propósito específico para poder
cumplir con ese propósito, debemos planificar y coordinar previamente la entrevista. Para poder planificar la entrevista necesitamos tener conocimiento sobre las tareas que realiza el entrevistado y sus funciones dentro del sistema que vamos a evaluar. Para ello deberemos leer los antecedentes de la organización en la documentación con que contemos, averiguar sobre las funciones que realiza cada usuario, determinar los objetivos concretos que queremos obtener como información del usuario o del entrevistado, seleccionar y preparar previamente a los entrevistados, esto es, seleccionar a quiénes serán los usuarios claves o las personas claves dentro de cada proceso a las que deberemos sumar o incorporar al equipo de desarrollo del sistema, identificar las personas que posiblemente presenten mayor resistencia al cambio para conocer sus inquietudes respecto a los sistemas a implementar, identificar cuáles son las fortalezas y debilidades del sistema actual y cuáles son las herramientas que requieren para mejorar su desempeño. También tendremos que preparar a los entrevistados, ya que la entrevista deberá realizarse en un momento en que el entrevistado no tenga excusa para no asistir a la misma. Deberemos ver cuáles son sus horarios de trabajo, los momentos en que tiene mayor o menor carga laboral, para en función de eso seleccionar el momento apropiado para poder tener la entrevista de manera productiva. Además, tendremos que seleccionar qué preguntas realizar y cómo estructurar las preguntas. Las preguntas se estructurarán en función de los tipos de respuestas que buscaremos. Nosotros vamos a necesitar conocer la opinión del entrevistado acerca del sistema actual, como decíamos también, de las necesidades o herramientas que requiere para mejorar su desempeño. Tendremos que identificar cuáles son sus objetivos personales y de la organización, no en el sentido del objetivo personal per se, si se quiere desarrollar la persona o no en la organización, por ejemplo, sino cuáles son sus objetivos referidos a las tareas que realiza, cuál es la información que requiere para realizar dichas tareas y qué herramienta lo ayudaría a mejorar las mismas. También levantar sentimientos de la persona para identificar cuál será su nivel de resistencia al cambio o no, sus temores a posiblemente perder la posición si tiene que realizar nuevas tareas que no conoce, qué seguridad tiene utilizando el sistema actual y cuán confiado se siente con el mismo, y también relevar acerca de los procesos formales e informales que se llevan adelante dentro de la organización, sobre todo para identificar quiénes serán los destinatarios de los informes del sistema que vayamos a implementar. En función del tipo de preguntas que realizaremos, las entrevistas se clasifican en entrevistas abiertas y entrevistas cerradas, o con preguntas abiertas y preguntas cerradas. Las preguntas abiertas son aquellas tales como ¿qué opina de tal tema? ¿Podría explicar cómo funciona el sistema? ¿Qué opina de la calidad de la información? ¿La información llega en tiempo correcto o no? Traen como ventajas este tipo de preguntas la simplificación del proceso para el entrevistado. Convierte la entrevista en una charla informal. Permite observar el vocabulario y el nivel de educación del empleado, conocer sus valores, creencias, etc. Proporcionan detalles, relevan temas o nos permiten conocer temas que probablemente no teníamos identificado en el momento de la planificación, y esto es positivo. Permiten que el entrevistado se manifieste con espontaneidad. Como desventaja, podemos obtener mucha información irrelevante para nuestro caso de estudio. Llevará más tiempo para el análisis. Puede haber reticencia por parte del entrevistado a dar respuestas que realmente nos interesan. Por ello que debemos complementarla con preguntas cerradas, preguntas fijas que requieren una respuesta numérica con nombre y apellido, por ejemplo, quién recibe los informes, cuántos errores de facturación se observaron en el último mes, o qué cantidad de notas de crédito se emitieron para corregir errores de facturación. La ventaja de este tipo de preguntas es que ahorran tiempos,
nos llevan al interés puntual sobre el dato que queremos conocer y nos enfocan en datos relevantes. Las desventajas, por el contrario, es que se pierden detalles o ideas. Lo importante es combinar en una entrevista los dos tipos de preguntas. Combinando los dos tipos de preguntas en la entrevista, tenemos tres estructuras de entrevista. La piramidal, que comienza con preguntas específicas o preguntas cerradas, ¿sí? Y se van abriendo para obtener finalmente la opinión del entrevistado sobre temas de procesos de sistema, con preguntas abiertas. La embudo, al contrario del anterior, comienza con preguntas generales o preguntas abiertas para terminar en preguntas cerradas. Y la diamante es que partiendo de preguntas específicas se avanza a temas generales y se toma una conclusión con preguntas cerradas. Cualquiera sea la estructura de entrevista que apliquemos, es muy importante al cierre de cada entrevista validar nuestro entendimiento con el entrevistado. Esto es, asegurarnos que hemos entendido correctamente sus respuestas a nuestras preguntas. Los cuestionarios, al igual que las entrevistas, sirven para recoger opiniones, posturas, conductas y características claves y los resultados se pueden cuantificar. Así como se pueden cuantificar los resultados de los cuestionarios, también debemos intentar cuantificar los resultados de las entrevistas. Una manera de cuantificar los resultados a través de los cuestionarios es fijar escalas para aquellas preguntas donde se recogen o se levantan opiniones. Por ejemplo, en caso de preguntar a un entrevistado si la información que obtiene del sistema es útil, podría contestar sí o no, o más o menos. Ahora, si la pregunta la planteamos como evalúe del 1 al 5 o del 1 al 10 la calidad de la información que obtiene del sistema, el entrevistado o la persona que conteste el cuestionario elegirá un número que nos permitirá comparar con la evaluación de otros usuarios del mismo sistema y obtener un promedio. E investigar qué pasa con los extremos, con aquellos que se salen de la media de las respuestas de los usuarios. Como decíamos, los cuestionarios son útiles cuando las personas se encuentran dispersas o se necesita la información de mucha gente, ya que de hacer entrevistas nos llevaría mucho tiempo e incurriríamos en el costo de traslado para dirigirnos a los lugares donde se encuentran las personas cuya opinión necesitamos relevar. Al igual que las entrevistas, los cuestionarios son abiertos y cerrados. Siempre tenemos que asignar una ponderación de valor, como explicábamos anteriormente. El cuestionario respecto de la entrevista presenta la ventaja del anonimato. Al haber cuestionarios anónimos, se puede posiblemente obtener mayor información. Y la desventaja también es el anonimato, ya que no nos permite captar actitudes o conocer la posición o la opinión de algún usuario clave que nos interesa sumar al proyecto o tratar dentro del proyecto como un posible foco de resistencia al cambio. Pasando las herramientas de desarrollo de sistemas o de documentación de sistemas, vamos a hablar de los árboles de decisión y de las tablas de decisión. Los árboles y tablas de decisión nos permiten representar situaciones donde la decisión a tomar siempre es única, pero depende de condiciones excluyentes y distintas entre sí. Por ejemplo, tomemos como ejemplo qué acción debe tomar un conductor ante un semáforo. Si la luz está en rojo, ¿sí? Si el semáforo está en rojo, la condición sería semáforo en rojo, la acción es frenar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, si la luz está en verde, podemos tener dos condiciones o dos subcondiciones. Una subcondición sería, ¿hay algún obstáculo en nuestro trayecto o hay un peatón cruzando la calle? Si es positivo, la acción sería frenar. Si la respuesta es negativa, la acción sería continuar con nuestro trayecto. Ahora bien, si la luz es amarilla,
Se nos abren distintas condiciones. Por ejemplo, hay algún peatón cruzando la calle, la acción sería frenar. Si no hay peatones cruzando la calle, la acción sería continuar. Hay algún auto cruzando que también tiene el semáforo rojo del otro lado, la acción sería frenar. Y así podemos generar N subcondiciones, pero lo importante es que las condiciones tienen que ser excluyentes unas de otras. Cuando la cantidad de Cuando las condiciones en una situación son muy numerosas, el uso de un árbol de decisión se torna engorroso porque se abren muchas ramificaciones. Lo que nos permite solucionar este problema es el uso de una tabla de decisión, donde en cada columna registraremos las distintas reglas de decisión en función de las condiciones enumeradas, y si necesitamos incorporar condiciones anidadas, acá en el sector gris, antes de las acciones, registraremos las mismas. Estas herramientas, tanto el árbol de decisión como la tabla de decisiones, son muy importantes, en primer lugar, para registrar lo que conocemos con el nombre de decisiones programadas. Esto es, la decisión que tiene que tomar una persona siempre va a ser la misma si se dan determinadas condiciones. De esta manera ahorramos tiempo en la toma de decisiones y permitimos evitar errores al realizar determinadas acciones. Siguiendo las condiciones, la acción siempre será la determinada. También nos sirve para indicar a los programadores, al momento de construir los programas que van a componer nuestro sistema, cómo debe trabajar el sistema ante determinadas situaciones que se presenten en el proceso. Antes de desarrollar los diagramas de sistema y diagramas de lógica, que son las herramientas específicas de documentación de los sistemas de información, es necesario entender cómo se compone un sistema. Un sistema es un conjunto de procesos. Por ejemplo, un sistema de recursos humanos está integrado por distintos procesos, como podrían ser el de administración de legajos, administración de altas y bajas de empleados, registración de cargas de familia. Esto es lo que llamamos como proceso de administración de legajos o de personal. Otro proceso será el proceso de liquidación de haberes, otro proceso, el proceso de asignación o planificación de vacaciones, otro proceso será el proceso de capacitación y entrenamiento del personal. O sea, la sumatoria de los distintos procesos, que son actividades específicas dentro de cada sistema, componen ese sistema. A su vez, cada proceso está compuesto de distintos programas. Por ejemplo, el proceso de liquidación de haberes estará integrado por un programa que permitirá capturar las novedades necesarias para la liquidación de los sueldos, que podrá importar datos del proceso de control de asistencia, control de horas extras, o se cargan manualmente los días de trabajo que habrá que liquidar para cada empleado o las novedades de liquidación. Otro programa será el programa de cálculo o liquidación específica de los sueldos, que hará los cálculos de cada concepto que corresponde a cada empleado. Otro programa será el de impresión de los recibos. Otro programa, el cálculo de las cargas sociales y la impresión de las boletas correspondientes, etc. A su vez, cada programa está integrado por rutinas. El programa de liquidación de sueldos, del que hablábamos recién, tendrá la rutina de calcular cuánto es el sueldo básico de todos los empleados. Esta rutina es la misma y se repite de la misma manera para todo y cada uno de los empleados para los cuales va a ser el cálculo del programa. Y por último tenemos el menor nivel dentro de un sistema, que son las instrucciones, que son las órdenes que en lenguaje de programación debe ejecutar el computador para cumplir con la rutina, para hacer que el programa cumpla con su función, aportando al proceso dentro del sistema que compone. Conociendo esta composición, vamos a comenzar a desarrollar de diagramas de sistema. Los diagramas de sistemas, pensando el sistema como un conjunto de procesos, nos muestra precisamente los procesos que integran el sistema.
y dentro de cada proceso la función básica de los programas que integran a cada proceso. A su vez, nos muestran la forma o en la secuencia en que debe ejecutarse cada uno de esos programas para cumplir con el proceso y las interfaces de entrada y salida que los relacionan con otros programas, otros procesos y eventualmente otros sistemas. Esto es, qué información y qué datos comparten estos programas o estos procesos con otros procesos y sistemas. Los diagramas de sistemas deben exponer claramente cuáles son los medios de entrada y salida de datos e información del sistema. Esto es, a través de qué soporte se ingresan los datos al proceso y qué información se obtiene de salida de ese proceso. Tenemos que tener claro que cada vez que realizamos un proceso, tomamos información o datos provenientes de algún otro proceso y necesariamente la tenemos que convertir o modificar para obtener una información diferente. Nunca se hace un proceso para obtener el mismo resultado. La descripción sintética que permite identificar qué programas intervienen en el proceso que se está graficando y los soportes de archivos utilizados. Esto es, el nombre de los archivos donde se encuentran almacenados los datos con que vamos a estar trabajando dentro de ese proceso. Por ejemplo, acá presentamos un diagrama de sistema del proceso de impresión de facturas. El diagrama de sistema nos muestra los soportes de los datos que van a intervenir en el proceso. Trabajaremos con un archivo de stock que es necesario para registrar, para primero ver si es que tenemos stock disponible para poder facturar y registrará la baja al emitirse la factura del stock de ese producto. El archivo de facturas, numeración de factura, ¿sí? La fecha. El archivo de clientes, que traerá los datos fiscales, el nombre, el domicilio, la condición de pago de ese cliente, y un archivo de movimiento, que es donde almacenaremos el movimiento resultante de la operación. Con esos 4 archivos vamos a capturar datos de cada uno de ellos y a través de un proceso de impresión obtendremos como salida el comprobante factura en un soporte impreso. Si la factura fuera una factura electrónica, deberemos utilizar un símbolo de transmisión de datos que ya veremos más adelante. Por su parte, los diagramas de lógica o cursogramas o diagramas de proceso muestran las actividades específicas desarrolladas dentro de los programas, de cada uno de los programas que componen el proceso. El diagrama de sistema nos muestra una visión global del sistema, indicándonos las principales funciones de cada uno de los procesos. El diagrama de lógica muestra específicamente, paso a paso, las tareas que debe realizar cada programa dentro de un proceso. Con esta herramienta, el programador escribirá en código de máquina lo que lee o lo que le indicamos a través del diagrama de lógica. El diagrama de lógica debe exponer con claridad cada una de las actividades desarrolladas en el programa, también los soportes de archivos utilizados, o sea, de dónde va a estar capturando los datos necesarios para realizar cada una de las tareas dentro del programa, de tal manera que la diferencia de los diagramas de sistema con los diagramas de lógica consisten en que los diagramas de sistema muestran las funciones básicas de cada programa y el diagrama de lógica detalla las actividades de cada programa. El diagrama de sistema nos da una visión macro del sistema, mientras que el diagrama de lógica nos da una visión analítica y detallada del mismo. Este es un ejemplo del diagrama de lógica. Estamos representando a través del mismo la decisión que debe tomar un sistema de comprar o vender acciones en función de la cotización. Siempre un diagrama de lógica comienza con una sentencia o una instrucción de inicio y a través del símbolo, donde leemos cotización de acciones, el símbolo que representa el teclado, se ingresará cuánto está cotizando la acción en el momento en que se vaya a realizar la operación.
Luego tenemos un rombo, que es el símbolo de decisión en función de la cotización de la acción. Si vale 10, 20 o 30 pesos, la acción que deberá realizar el programa será diferente. De tal suerte que, si la cotización es de 10 pesos, el programa deberá comprar. Si la acción es de 20, deberá mantener la posición, y si es 30, deberá vender las acciones que se tenga de esa compañía. Este es un ejemplo muy sencillo, pero acá vemos cómo se indica paso a paso qué tarea debe realizar. Si la información no se ingresara por el teclado, sino que se tomara de una transmisión de datos vía internet o vía un mensaje web o un ingreso a nuestro sistema a través de una intranet, ¿sí?, se representará acá el medio a través del cual ingresar el dato necesario para realizar el proceso. Los diagramas de sistema y los diagramas de lógica permiten explicitar el inicio y el fin para el procesamiento del sistema. Siempre tienen un inicio y un fin, y si debemos conectarlos con otro proceso u otro programa, utilizaremos conectores. Veremos dentro de estos diagramas los datos y los documentos de entrada y los medios de ingreso de datos al sistema, la cantidad de procesos que componen el sistema y la cantidad de programas que componen los distintos procesos. También nos indican la secuencia y periodicidad que deben ejecutarse cada uno de los programas, la cantidad y tipo de archivos que manejará el sistema y las formas de actualización, si son actualizaciones en línea, fuera de línea, en tiempo real, ¿sí?, los documentos y resultados de salida, los medios de salida y los números de copia de cada documento. Como verán, con estos diagramas representaremos gráficamente cómo debe operar el sistema y cómo deben operar los programas para que los constructores del sistema, sea los programadores o los parametrizadores, puedan seguir las instrucciones recibidas a través de este medio gráfico para realizar su tarea. A su vez, para el analista, en caso de que tengamos que analizar el funcionamiento de un sistema, nos permite identificar rápidamente las tareas que realiza el sistema, el origen de los datos y la información de salida que se tiene que obtener. Tanto para los diagramas de sistema y diagramas de lógica, los símbolos que se utilizan para la representación son los que se presentan en esta plantilla. Los mismos se encuentran incorporados en todas las herramientas que podemos utilizar para la documentación de sistemas de información. Vamos a presentar los lineamientos generales para el diagrama de sistemas de información. Para ello necesitamos saber que todos los sistemas de información constan de un módulo básico, el cual se compone de una entrada, proceso, una salida y almacenamiento de datos e información auxiliares. Las flechas de dirección, como podrán apreciar, indican el flujo de información entre los distintos componentes del sistema. Así, de la entrada, los datos fluyen hacia el proceso y desde el proceso los datos fluyen hacia la salida. Por eso es que las terminales de las flechas tienen un solo sentido de dirección. A su vez, para el proceso vamos a requerir acceder a datos y grabar datos. Por eso la flecha de dirección tiene dos terminales de flecha. El gráfico, como vimos, representa la entrada a través de datos del teclado. Siempre el proceso es un rectángulo. Y la salida en este caso es un documento impreso. Podría ser un soporte de almacenamiento. Teniendo claro este módulo básico de sistema, la diagramación de sistema es relativamente fácil. Vamos a ver algunas técnicas generales en la diagramación de sistema. En primer lugar, en ningún caso pueden vincularse directamente entre sí las entradas, almacenamientos y salidas. Inevitablemente, necesariamente, siempre debe haber algún proceso, ya que las salidas surgen ineludiblemente de un proceso que se efectúe sobre las entradas. Y para realizar ese proceso,
posiblemente requiramos información adicional que está almacenado en nuestro soporte de almacenamiento. Si la entrada saliera directamente hacia la salida, sería la misma información, no haría falta ningún proceso en el medio. En cuanto a la dirección del diagrama, se puede hacer tanto en forma vertical, de arriba hacia abajo, o de izquierda a derecha. Todo dependerá de la complejidad del sistema y deberemos utilizar la estructura top-down o left-right de acuerdo a las necesidades de una mejor visualización del gráfico. Recordemos que la representación gráfica es para facilitar el entendimiento del flujo de los procesos. Las técnicas de diagramación de sistema nos indican que entre los procesos que se realizan con el uso del computador existen tres procesos básicos, tres tipos básicos de procesos claramente definidos e independientes. Y ellos son: el primer proceso es el ingreso y control de novedades. Es el ingreso de datos y control de novedades de esos datos hacia un proceso. El segundo tipo de proceso es el cómputo o cálculo, ordenamiento o actualización de archivos. Es trabajar sobre datos almacenados en algún archivo para procesarlos de alguna manera. Y el tercer proceso típico es la elaboración y emisión de resultados o informes o confección de nuevos archivos con los resultados. Cada uno de estos procesos tiene un esquema básico de diagramación, que son los que vamos a ver a continuación. El proceso de alta, baja o modificación de archivos sin relación con otros archivos es el que presentamos en esta filmina. Básicamente, los símbolos E, A, P y S representan entrada, proceso, almacenamiento y salida. ¿Sí? Los datos ingresan al proceso y una vez ingresados se deben realizar controles básicos para validar la validez de los datos, que los datos sean correctos. Realizaremos controles de consistencia y congruencia. El control de consistencia consiste en validar que el dato ingresado responda a las características definidas al momento de creación de la tabla de datos o el archivo de datos en cuestión. Así, por ejemplo, si definimos que el código de un artículo o el número de libreta universitaria de un alumno tiene característica numérico, el control de consistencia consistirá en validar que el dato ingresado sea numérico, que no traiga letras o símbolos, que lo hagan inválido. De esta manera aseguramos que los datos que vayan ingresando respondan a un dato esperado. El control de congruencia, a su vez, consiste en comparar el dato ingresado con datos almacenados previamente en nuestro archivo. Por ejemplo, un control de congruencia en el momento de alta de un alumno será leer en el archivo de alumnos que no exista otro con el mismo número de libreta universitaria. Si no realizamos el control, corremos el riesgo de ingresar información redundante al sistema. Hechos estos controles básicos, mínimos y elementales en todo proceso de actualización, recién entonces actualizaremos el archivo en cuestión. Vemos que la flecha de dirección indica una doble vía, que es lectura de datos y escritura de datos hacia el archivo, porque, como decíamos, para el control de congruencia vamos a estar leyendo el archivo para ver que no exista ya algún alumno dado de alta. En el caso de modificación de datos, el control de congruencia será buscar que el dato que queremos modificar exista, si no, no tendremos que modificar. Al igual que en el caso de que queramos dar de baja algún registro o algún elemento del archivo, tendremos que verificar que exista a través de un control de congruencia. Estos controles deben estar siempre definidos en los diagramas de sistema para que el programador así lo haga. De lo contrario, se omitirá el control y corremos riesgo de ingresar datos erróneos dentro de nuestros procesos. El mensaje de error representado con el símbolo del monitor son los mensajes que nos dará el sistema justamente indicando, por ejemplo, el alumno que desea ingresar ya se encuentra dado de alta, o el alumno que quiere dar de baja o cuyos datos quiere modificar no existe en el archivo. ¿Sí? La flecha punta
planteada indica que, una vez obtenido el mensaje de error, debemos ingresar nuevamente los datos correctos para que se realice nuevamente el proceso. El proceso que decíamos que puede darse en el caso de alta, baja y modificaciones es que tengamos que realizar el control de congruencia con datos almacenados en otro archivo. Por ejemplo, queremos vender un artículo determinado. ¿Sí? Ingresamos el código del artículo y el proceso será leer del archivo relacionado, será el archivo del maestro de artículos, la existencia del mismo, para ver si el código de artículo que estamos ingresando es válido. Y recién entonces haremos la actualización en el archivo destino. El otro proceso que decíamos que se va a representar y que es diferente a todos los demás que veremos es el de cálculos y actualización de archivos con datos preexistentes. En este caso representamos el teclado como selección de la operación del sistema o del programa o la opción del programa para que realice el proceso. También tendremos que hacer procesos de consistencia y congruencia y leeremos los datos del archivo que corresponda, actualizaremos datos en archivos preexistentes y grabaremos información en los archivos de destino. Siempre que vayamos a hacer algún cómputo o actualización de archivos, el proceso será el indicado. No hay otra forma de graficar. Por último, vamos a ver dos formas de graficar o de representar gráficamente a través de un diagrama de sistema un proceso de listado o emisión de informes o emisión de una factura o de un recibo de sueldo. El proceso consistirá en seleccionar en nuestro programa la opción de impresión de recibo de sueldo, por ejemplo. El proceso consistirá básicamente en ordenar la información que vamos a listar y listarla. En este caso tomaremos datos de dos archivos. Noten que la flecha de dirección van de los archivos al proceso porque en un proceso de ordenamiento y listado con archivos indexados, esto es, que ya cuentan con un indicador de orden, ¿sí? No es necesario escribir en ningún archivo o grabar datos en ningún archivo. En este caso tomaremos datos del archivo de liquidación de sueldos o recibos y del archivo de empleado para tomar de allí el nombre del empleado cuyo recibo se va a imprimir. Se hace el proceso de ordenamiento, por ejemplo, por orden de legajo, o por orden alfabético, o por sucursal que queremos listar, y obtendremos el listado o el recibo de sueldo en cuestión. Ahora bien, si los archivos con que trabajamos no están indexados, esto es, que no cuentan con un índice de ordenamiento propio, en un proceso de listado lo que tendremos que hacer previamente es ordenar los datos que vamos a listar. Entonces, acá tendremos dos procesos diferentes. Seleccionaremos el proceso de ordenamiento de los archivos con que vamos a trabajar. Estos archivos se ordenarán, se grabarán en un archivo de destino que ya tendrá el ordenamiento deseado. Esta técnica se conoce con el nombre de archivos padre-hijo, porque se toma un archivo padre u original y con los datos del mismo archivo se genera un hijo o un nuevo archivo con el ordenamiento que deseamos, para recién proceder al proceso de emisión de listado y obtener el listado de salida. Noten que acá se cumple lo que hablábamos. Siempre después de una entrada hay una salida, un proceso y una salida. ¿Está? No podemos graficar ordenamiento generando el archivo ordenado y el listado. ¿Por qué? Porque necesitamos un proceso adicional que es la emisión o impresión de los recibos del listado que corresponde. Muchas gracias por su atención. Por favor, lean el material, completen la tarea de lectura y análisis de temas y suban el mismo en los tiempos previstos en nuestra página.